Dios me les bendiga. Esta oportunidad quiero compartir el tema el reino de Dios bajo un marco jurídico y legal. Y vamos a hablar acerca de lo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Vamos a hacer primero un breve repaso de lo que veíamos el día viernes. Y es que la Biblia está enmarcada dentro de un marco jurídico y legal, por lo cual tu vida debe estar enmarcada dentro del marco jurídico y legal que tiene la palabra. La pregunta es, ¿cuál es ese marco jurídico legal y en qué se basa? Pues déjame decirte que se basa en un conjunto de preceptos que son instrucciones, mandamientos que son principios éticos, estatutos que son las leyes que gobiernan lo natural y lo espiritual, las leyes que es el orden de Dios, porque recuerda que vivimos en un mundo caótico, y que se deben de aprender, asimilar y poner por obra. Es decir, debemos cumplirlos, lo que Reina Valera dice que es guardar, y estos fueron establecidos desde la creación. Algunos de ellos fueron otorgados a Abraham, que es el padre de la fe, y a sus generaciones, es decir, tú, yo y todo aquel que está creyendo. Por tal razón, nosotros como hijos de Dios debemos conocerlos, movernos dentro del reino y vivir la vida Zoe que trajo nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que cree. Déjame decirte que en el Antiguo Testamento, a partir de la ley, todo era obligación. La gente tenía que hacer algo para obtener algo. Un trato muy diferente era con las cabezas, los escogidos, los que guiaban. Y era con el objetivo de que ellos estuvieran conscientes de lo que están haciendo. Por esta razón era que únicamente las cabezas eran las que tenían el Santo Espíritu. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Santo Espíritu iba y venía. Y el propósito principal era guiar al pueblo en un momento determinado. Todo cambia en el Nuevo Testamento. Con la gracia todo es por convicción. ¿Qué es una convicción? Es la persona que ha confesado que Jesús es el Señor, que lo siente en su corazón. No lo han obligado, no lo han convencido, sino que él tiene la convicción en el Espíritu que así es. Cuando eso es así, el Espíritu Santo viene a habitar a tu corazón y entonces tú empiezas a moverte en fe. Claro, no olvidando que todo en el Señor es voluntario, de corazón y por amor a Él. Hay algo que tú y yo debemos de saber, y la pregunta es, ¿qué pide Dios de mí? Bueno, vayamos a la palabra. Deuteronomio capítulo 15, versículo del 4 al 6, Nueva Biblia Vida, y la palabra del Señor dice: nadie empobrecerá a causa de esto. Mira qué lindo. Eso es lo que me fascina de la palabra, que Dios siempre no solamente te va a recompensar, sino que te está diciendo: yo lo que quiero es que prosperes. Nadie empobrecerá a causa de esto, porque si obedeces este mandamiento, el Señor te bendecirá grandemente en la tierra que te da. El único requisito para esta bendición es que atiendas cuidadosamente todos los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te está dando. Él te bendecirá de la manera que te ha prometido. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás necesitarás pedir prestado. Tú gobernarás a muchas naciones, pero ellas jamás te gobernarán a ti. ¡Wow! Solo por el hecho de creerlo. Si hay algo que le molesta a Dios, es que seamos gobernados por cosas ajenas a tu persona. Que seamos gobernados por personas que no tienen habitando a Cristo en su corazón. Diferente es cuando tú tienes un jefe, cuando tú estás en un trabajo, es totalmente distinto. Pero yo quiero que sepas que Dios te ha hecho cabeza para que solamente seamos gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sepas que aquí en la tierra
Tú tienes que poner a las circunstancias, a cosas o personas bajo autoridad. Pastor, ¿pero qué requiere entonces Dios de mí? Vayámonos a Deuteronomio siempre, capítulo 10, versículos el 12. Vamos a leer la versión Nueva Biblia Vida. Y dice, pues ahora pues Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? Sino que escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien. Oiga esto, por tu bien. ¿Quiénes somos los beneficiados? Nosotros. Que obedezcas por tu bien los mandamientos que te doy en este día, que lo ames, que le sirvas con toda tu mente y con todo tu ser. Ya ves que Dios desde el antiguo tiempo nos venía hablando que todo cuando se hace por amor funciona sin ningún problema. Aquí encontramos tres elementos esenciales de lo que Dios quiere de ti y de mí: escuchar, obedecer, amar. Si tú escuchas, entonces tú estás aprendiendo. Si tú estás aprendiendo, entonces tú estás creciendo. Si estás creciendo, tú estás produciendo. Y entablando ambas terminologías, escuchar es aprender, obedecer es crecer y amar es producir. Increíble cómo el Señor se manifiesta. Ahora bien, hablemos de crecimiento. Crecimiento es el desarrollo o mejora hacia una meta llamada madurez. En la Biblia se conoce como perfección. Cuando uno es nacido de nuevo como hijo de Dios, es espiritualmente inmaduro. A medida que pasa el tiempo, debe desarrollar las cualidades o habilidades que la Biblia dice que caracterizan a los maduros. Una congregación madura, a medida que maduran los miembros individualmente, va creciendo en esa sabiduría. En Efesios 4, del 14 al 15, la Biblia dice que ya no tenemos que ser como niños, sino debemos de crecer en Cristo. Y en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, vamos a encontrar una parte también. Te voy a regalar otras citas más: segunda de Tesalonicenses 1:3, Filipenses 1:9. Avanzamos. Muchos problemas resultan cuando tú, como hijo de Dios, no creces. Espíritus como el de conmiseración te atacan o te hacen influencia. Te estás enfermando a cada rato. El dinero escasea más de lo de costumbre. Nada te sale. El mundo se enseñorea de ti. Problemas, conflictos debido a la falta de conocimiento o lo que se conoce como ignorancia. No ves las bendiciones llegar ni materializarse porque no honras a Dios como debe de ser. Yo te invito a que tú leas Deuteronomio 28 del 15 al 68. Ahí va a estar todo el resultado de cosas que llegan a su vida por el hecho de no creerle al Señor. Pero la pregunta es, pastor, ¿qué debo hacer? Bueno, es fácil. Debes pedirle perdón a Dios, tener un deseo de aprender. Nunca digas que ya lo sabes todo. Nunca digas que yo ya lo sé. Abre tu mente y tu corazón para aprender, para poner por obra lo aprendido. Y así entonces vamos a crecer. Tiene que existir un deseo ferviente de conocer más a Dios, honrarlo en todas las áreas de tu vida, tomando en cuenta que el crecimiento requiere paciencia espiritual. Y la paciencia espiritual es fruto del Santo Espíritu. El progreso y desarrollo de un hijo de Dios se da en la medida que pasa el tiempo y somos constantes haciendo la palabra. Te regalo un versículo, Juan capítulo 15, versículo 5, de la nueva versión de la Biblia amplificada. Y la palabra dice, mira esto, qué bendición más maravillosa. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque de lo contrario, separado de mí, es decir, separados de la unión vital conmigo, dice el Señor, nada podéis hacer. Por eso es que hay cosas que a los hijos de Dios ya no les sale.
porque tú estás llamado a caminar dentro de los estatutos, dentro de las normas del reino. Di conmigo en este momento: yo estoy llamado a amar, a crecer y a producir. En Juan capítulo 14, versículo 12, siempre la versión amplificada, la palabra del Señor dice de esta manera: os aseguro y os digo muy solemnemente, que cualquiera que cree en mí como Salvador, también hará las cosas que yo hago, y cosas aún mayores que éstas hará, en extensión y alcance, porque yo voy al Padre. Qué bendición es saber que Dios nos ha delegado a ti y a mí para que hagamos la obra perfecta y maravillosa de nuestro Rey aquí en la tierra. Di conmigo: yo soy llamado a hacer las obras de Dios. Yo soy llamado a hacer lo que Dios hizo. Yo soy llamado a dar testimonio de la obra de Cristo. La pregunta sería: ¿por qué a veces no se producen? ¿Por qué a veces no hay milagros a diario, milagros continuos? Veamos dónde puede estar el punto de quiebre. Te invito a que me acompañes a Marcos capítulo 4, versículo del 11 al 20. Marcos capítulo 4, versículos del 11 al 20. Mira qué bendición más maravillosa la que el Señor nos regala en esta tarde. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: Él les dijo: a ustedes, los que tienen corazones dóciles, se les ha dado el misterio del reino. Pero los que están afuera, los incrédulos, los espiritualmente ciegos, obtienen todo en parábolas. ¿Qué es esto, pastor? Aquí está en la Biblia. Para que continuamente miren pero no vean, y de continuo oigan pero no entiendan. De otra manera podrían volverse de su rechazo a la verdad y ser perdonados. Versículo 13. Entonces les digo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entenderás y captarás el significado de todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra de Dios, que la palabra de Dios son las buenas noticias sobre el camino de la salvación. Y estos en el primer grupo son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, pero cuando oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que ha sido sembrada en ellos. De manera similar, estos en el segundo grupo son aquellos en quienes se sembró la semilla en terreno pedregoso, los cuales cuando oyen la palabra, al instante la reciben con gozo, pero la aceptan solo superficialmente y no tienen verdadera raíz en sí, por lo que dura solo un poco de tiempo. Entonces, cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, enseguida se ofenden, se disgustan por estar asociados conmigo y tropiezan y se apartan. Pero hay otros que son, y en quienes se sembró la semilla, entre espinos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones y afanes del mundo, las distracciones de esta época, con sus placeres mundanos, el engaño o la falsa seguridad o el encanto de la riqueza, o la fama, o los deseos apasionados por obtener las cosas, ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. En aquellos, que es el último grupo, son aquellos en quienes se sembró semilla en buena tierra, oyen la palabra de Dios, las buenas nuevas sobre el camino de salvación y la aceptan, y dan fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Y aquí especifica la Biblia amplificada lo que fue sembrado. ¡Wow! Salmo 119 del 1 al 3. Y te voy a explicar algo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Juan capítulo 15, versículo
16, en la versión Dios habla hoy, la palabra del Señor dice: ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y los he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Antes de mostrarte el último versículo, quiero explicarte dónde está el punto de quiebre. Y está precisamente en la forma en cómo a veces se recibe la palabra. Tú eres buena tierra, pero hay momentos en que las preocupaciones, hay momentos en que los problemas, la ansiedad o cosas que están pasando a nuestro alrededor hacen que te distraigas y pierdes la palabra. Tú tienes que saber que tú eres más que vencedor en Cristo. La palabra es la que debe estar anidada en ti y debe permanecer para siempre. Esa palabra es la que te tiene que estar guiando. Esa palabra es la que te tiene que estar guardando. Y no importa lo que tus 5 sentidos, que es la naturaleza caída, perciban o digan o te muestren o hablen, te puedan quitar tu concepto, tu valor, lo que tú has creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, ¿dónde está el punto de quiebre? En la palabra. Finalizo con esto. Apocalipsis 22 del 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Pastor, ¿por qué dice usted que el punto de quiebre está en la palabra? Porque en la forma en como tú recibas la palabra, así serán los resultados que vengan a tu vida. La palabra no miente, la palabra es real, pero tú necesitas tener un corazón receptivo para que ella se almacene en ti, para que ella permute en tu alma. Si tú en esta tarde estás pasando por alguna situación, tienes palabras, has caído en ansiedad, yo solo quiero decirte algo. Pídele perdón a Dios, sigue adelante porque tú estás a punto de recibir y Dios te va a sorprender. Pero recuerda que las promesas y la palabra, el reino, se mueve dentro de un marco legal. Padre, gracias por este momento que podemos compartir la bendita palabra del Señor. Oramos por todos aquellos que se han sentido desanimados, tristes, angustiados, preocupados, ansiosos, declarando, Dios mío, bendito que es usted quien ayuda, quien establece, quien permanece, quien quita toda duda de la mente y del corazón. Levantamos las manos caídas y declaramos, Dios mío, bendito, que tu propósito de bendición se cumple en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre. Amén, amén y amén.